Buenas tardes, queridos estudiantes. Por fin voy a poder hacer el video que les había ofrecido sobre el tema de las funciones afectivas que estaban pendientes. Les pido de inicio mil disculpas por la tardanza. Ha sido una época un poco congestionada de trabajo, de exámenes, de defensas de tesis. Y no he podido cumplir con ustedes, pero bueno, ya llegó el día. Vamos a hablar un poco acerca de el conocimiento básico sobre lo que son las funciones afectivas. Las funciones afectivas en realidad son el motor, diríamos, que mueve la vida de los seres humanos, que mueven las demás funciones porque contienen muchísima energía. Las funciones afectivas están cargadas de motivaciones, de necesidades, entonces son consideradas el motor de la vida psíquica de los seres humanos. Tenemos diferentes reacciones afectivas tan distintas como somos las personas. Es decir, cada persona reacciona de diferente manera dependiendo de la forma de ser de cada una, la forma de sentir, de acuerdo a los objetos a los que nos referimos, de acuerdo a las situaciones, de acuerdo a las personas y también de acuerdo al fenómeno que estamos enfrentando, como por ejemplo las reacciones diversas que tenemos frente a una enfermedad. Entonces, vamos a ver un poco acerca de lo que son los diferentes procesos de una emoción con una base fisiológica. Vamos a ver primero la base fisiológica de lo que son las reacciones afectivas. Esto depende de cómo el cerebro varía, cómo el cerebro reacciona frente a las diferentes circunstancias o situaciones que se dan en el entorno. Entonces, les he preparado aquí un pequeño esquema de lo que es. Espero que lo podamos ver claramente. Consiste en lo siguiente, en cómo el cerebro recibe la estimulación externa de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los estímulos que excitan la corteza cerebral y nuestros centros subcorticales del cerebro. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, no sé si es que se aprecia bien, tenemos, aquí está el cerebro. Suponemos que viene el estímulo del exterior, entra a través de nuestros órganos de los sentidos y estimula la corteza cerebral. De la corteza cerebral, el mensaje va a excitar los centros subcorticales, es decir, los centros más internos de la corteza, llegando al sistema límbico, en donde se encuentra el hipocampo. En el hipocampo encontramos una glándula que se llama la hipófisis, que se encuentra en la parte más interna de nuestro cerebro. Y la hipófisis es la responsable de segregar esta hormona, que es la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrófica. Esta hormona secreta la hipófisis de manera que va directamente a estimular las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales que se encuentran en los riñones. Estas glándulas suprarrenales, cuando se excita
la corteza de las glándulas suprarrenales, entonces se produce la secreción de cortisol. Si lo están viendo, del cortisol. El cortisol moviliza la producción de glucosa en la sangre y todo eso regresa nuevamente por las vías motoras al cerebro y también a los músculos, al corazón y a los diferentes órganos. De igual manera, el momento en que se estimula la corteza de las glándulas suprarrenales, se produce en cambio otra hormona que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas hormonas producen el aumento del ritmo cardíaco y de la presión arterial. También estimulando por vías deferentes, en cambio, al cerebro y a los músculos, al corazón, produciendo lo que nosotros percibimos de manera consciente cuando experimentamos una emoción, que se denominan síntomas vegetativos o síntomas vagales de una emoción. Estos síntomas como les decía, estos síntomas vegetativos o vagales son los que nosotros sentimos después de que ya la emoción, ya después de que la estimulación, digamos, de los centros nerviosos ha pasado por todo este proceso, por todos estos órganos, por todas estas reacciones nerviosas, diríamos así, hormonales, endocrinas, y finalmente nosotros somos conscientes de pronto de la aceleración de nuestro ritmo cardíaco, somos conscientes de algún tipo de náusea, de mareo, de temblor muscular, y no sabemos que para llegar a esa respuesta el estímulo ha recorrido un gran camino, ha recorrido por muchas áreas cerebrales hasta llegar a esa situación. Estos síntomas dependen en su intensidad, dependen del significado que el estímulo tenga para cada persona, del significado y del procesamiento de esa información que cada individuo puede hacer individualmente. Estas se conocen como tensiones emocionales, que pueden producir a la larga varias alteraciones orgánicas, como son la diabetes, la hipertensión, el asma y afecciones de la piel y todo lo que conocemos como enfermedades psicosomáticas. Selye en 1956 lo denominó síndrome de adaptación. Este síndrome de adaptación consiste en que si es que este tipo de reacciones o de respuestas de manera emergente ante ciertas amenazas se prolonga o se vuelve cotidiano y estamos expuestos durante mucho tiempo a este tipo de tensiones emocionales, se produce un agotamiento neuroendocrino, es decir, nervioso y también hormonal, de graves consecuencias. Las personas pueden enfermarse de muchas alteraciones, de muchos trastornos cuando están expuestas permanentemente a este tipo de tensiones, y se desarrolla este trastorno que se denomina síndrome de adaptación. Bueno, vamos a ver algunos estados afectivos. Los diferentes estados afectivos tienen un aspecto dinámico, como les habíamos dicho, del psiquismo, que contienen un carácter reflejo, es decir, que reaccionan frente a
a las circunstancias, de acuerdo a las necesidades, a los deseos, a las motivaciones de cada persona, y se encuentran en relación directa con los fenómenos, con los objetos que facilitan o que impiden la satisfacción de esos deseos o de esas necesidades, de acuerdo al valor y a la importancia, al significado que tiene para cada sujeto. Estas experiencias dependen también de la forma en que esa persona haya ido aprendiendo de sus experiencias durante toda su vida. Depende de la cultura, depende de su ideología, depende de la personalidad que ese sujeto haya construido durante toda su vida. Entonces depende de todo esto para poder saber la clase de reacciones afectivas y de la intensidad que esas reacciones tengan en cada persona. En cada persona diferente a los demás, es decir, son reacciones únicas, individuales. Todos estos procesos se dan sobre lo que se denomina sentimientos de fondo. Estos sentimientos pueden variar. Incesantemente están cambiando, pero nunca desaparece esa base sentimental, esa base afectiva, en donde se relacionan todos los procesos cerebrales con las relaciones vitales de cada hombre. Estos sentimientos, esta base de sentimientos, se encuentran en una base muy profunda de nuestra conciencia, y los sentimientos son más difíciles de verbalizar. Son motivadores, como habíamos dicho, de la conducta y de los pensamientos de los seres humanos. Las cualidades básicas de los estados afectivos dependen de la relación de satisfacción o insatisfacción de esos deseos, de esas necesidades, de esas aspiraciones. Entonces, de acuerdo a esa satisfacción o insatisfacción, podemos encontrar sentimientos positivos, podemos encontrar sentimientos negativos, podemos encontrar estados afectivos duales o ambivalentes, cuando encontramos que coexisten simultáneamente el placer y el dolor, por ejemplo, al mismo tiempo, la excitación y la calma, el amor y el odio, sensaciones agradables y desagradables. Entonces ahí se producen los estados afectivos ambivalentes. Un estado afectivo importante es la sorpresa. La sorpresa que también puede variar de intensidad, desde un susto hasta un estado de shock, hasta una experiencia traumática. La sorpresa se caracteriza porque la persona desconoce en realidad si es que esa situación se relaciona, de qué manera se relaciona con sus necesidades, si es que será beneficioso o si es que será dañino para su psiquismo. La sorpresa se caracteriza por ser muy inestable y por estar llena de incertidumbre, de curiosidad, de sorpresa, como su nombre lo indica, y no saber hasta qué punto puede satisfacer una necesidad o no. Es decir, es un estado afectivo desconocido para la persona que lo experimenta. No sabe la clase de consecuencias que va a tener después de esa experiencia. Es importante diferenciar entre lo que son las emociones y lo que son los sentimientos. Pueden muchas veces confundirse y tener denominaciones similares, tanto las emociones como los sentimientos, pero
desempeñan papeles diferentes en la vida de las personas. Podríamos hablar, por ejemplo, de una emoción de miedo y podríamos hablar también de un sentimiento de miedo. Hablamos de una emoción de miedo cuando estamos frente a la presencia de una amenaza de nuestra vida, por ejemplo, un tiburón en alta mar o alguna experiencia de amenaza de muerte. Pero en cambio el sentimiento de miedo podría referirse más bien al temor a hablar en público, a la fobia social, al temor de enfrentar alguna situación desconocida. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la diferencia de intensidad es muy grande. Se diferencian las emociones, se relacionan por lo general con necesidades biológicas. Aparecen de manera brusca, repentina, se manifiestan, como les decía, con gran intensidad, pero su duración es corta. Frente a las emociones se producen los cambios somáticos de los que les había hablado hace un momento y el predominio es subcortical, o sea, de estructuras internas de nuestro cerebro. En cambio, los sentimientos provienen de motivaciones sociales aprendidas, es decir, que son inconscientes, son procesos que hemos ido aprendiendo para adaptarnos al medio y se instalan lentamente, no son bruscos, ¿no? Tienen una duración prolongada, diríamos durante toda nuestra vida, son de menor intensidad que las emociones, no hay cambios somáticos y predomina más bien la actividad cortical, es decir, de la corteza cerebral, porque los sentimientos son más controlables, los sentimientos están más bajo la dirección de la razón, de la parte consciente. Entonces son, a pesar de que podrían confundirse, pero tienen bastantes diferencias. En cuanto a las emociones, hablamos de que hay emociones primarias, básicas, como son el miedo, la ira, el amor. Y provienen de, digamos, de una evolución filogenética, ontogenética, es decir, si hablamos de lo filogenético, diríamos que son emociones que compartimos con la especie animal, con los mamíferos. Y lo ontogenético es lo que hemos ido adquiriendo desde nuestro nacimiento. El miedo es una emoción que cuando uno siente que algún objeto podría destruirnos, entonces se produce una reacción de huida. En la ira, en cambio, se percibe también un objeto peligroso, pero en cambio lo que se siente es un impulso de destruir ese objeto por constituir una amenaza para nuestra integridad, para nuestra identidad, y la reacción, en cambio, es de ataque. En el amor, en cambio, se produce una percepción de ese objeto como una fuente de satisfacción y lo que se produce como respuesta es el acercamiento y la búsqueda más bien de la interrelación. En cuanto a las emociones secundarias, podríamos hablar de la tristeza, de la alegría, de la ansiedad, de la tensión o el estrés. En cuanto a la tristeza, diríamos que es una emoción desagradable de insatisfacción. Por lo general se produce cuando hay una pérdida de un objeto amado. Y se produce más bien una visión, una óptica de pesimismo y surgen estados afectivos negativos. En la alegría el estado es más bien placentero. Aumenta el nivel de actividad,
predominan los estados afectivos positivos, la vida se torna más fácil y agradable a nuestra visión y se tiende a escapar el momento en que uno está en ese estado de alegría, se tiende a escapar de los estados afectivos muy serios o muy profundos de la vida. Es más bien como mantenerse en una superficialidad de bienestar. La ansiedad o la tensión se produce cuando surge una situación conflictiva o frustrante. Si estamos expuestos ante un peligro o una inseguridad. Hay un sentimiento de desasosiego, de intranquilidad. Cuando la ansiedad se intensifica, surge el estado de angustia, que es un estado extremo, es el grado máximo de la ansiedad y obviamente repercute mucho en el funcionamiento fisiológico de una persona y se encuentra en la base de las afecciones orgánicas o psíquicas. Las personas que están expuestas durante mucho tiempo a situaciones angustiosas o de ansiedad desarrollan obviamente trastornos psíquicos y orgánicos. También podemos hablar de lo que son los sentimientos superiores. Hay sentimientos superiores que surgen más bien de necesidades culturales, en donde hay, como les decía, más bien predominio intelectual. Existen elementos afectivos ocultos detrás de los razonamientos o de las ideas, como por ejemplo podríamos hablar de una vocación de servicio, podríamos hablar de patriotismo, podríamos hablar de todos esos sentimientos superiores que más bien impulsan a los seres humanos a lograr ciertas realizaciones en su vida. Existen también estados afectivos como los que se denominan que están relacionados con la autoestima. La autoestima son procesos propios de la socialización, en donde los niños han ido aprendiendo ciertos patrones culturales que son incorporados a las personas. Y cuando esos patrones culturales no se cumplen, cuando, entre comillas, no se actúa de manera correcta y se rompen esos valores culturales, afecta el concepto de sí mismo de la persona. Entonces esa persona siente que ha fracasado, surge la culpa, la pena, o contrariamente surge el éxito, el orgullo frente a una acción correcta, frente a una acción bien hecha, pero eso se va construyendo conforme se va adaptando a las reglas sociales y se va incorporando a la personalidad de cada ser humano ese concepto moral, diríamos, de lo correcto, de lo incorrecto. Entonces surgen los sentimientos de éxito o de fracaso según las aspiraciones de las personas, los logros de las metas, por ejemplo, o las expectativas que cada persona tiene. Pero cuando esas expectativas no se cumplen, entonces surge la sensación de fracaso. Los sentimientos de orgullo y de pena son igualmente sentimientos de la autovaloración que tiene una persona al haber alcanzado el éxito y es una sensación de satisfacción consigo mismo. Ese es el orgullo frente a la pena, que en cambio es el fracaso al haber obtenido metas, y se produce una autovaloración negativa de la persona. El sentimiento de culpa o de remordimiento se produce cuando hay un juzgamiento moral o ético de la propia persona hacia sí mismo,
y puede ir desde una ligera molestia hasta un sentimiento angustioso y autotorturante que es la culpa. También hablaríamos del remordimiento, que es la misma culpa pero asociada a acciones o a hechos pasados. Vamos a hablar un poco también acerca de las pasiones. Las pasiones son estados afectivos en los que se suman el sentimiento con la emoción. Pueden llegar a dominar la vida psíquica y a dirigir la conducta de una persona porque son estados afectivos bastante intensos y también son duraderos. Pueden relacionarse con motivaciones biológicas y también motivaciones sociales. Las pasiones están en el límite entre la normalidad y la patología. Cuando estas pasiones toman un sentido positivo en la vida de las personas, pueden hacerse grandes aportes a la humanidad, pero cuando se asocian en cambio con sentimientos negativos, podrían llegar a dominar la vida de las personas, incluso llegando a cometer crímenes, suicidios y cosas muy negativas llevados por las pasiones. Entonces, las pasiones tienen dos lados, uno positivo y uno negativo. Lo que les caracteriza es que tienen una gran energía y pueden llegar a dominar la vida psíquica de una persona. Los estados afectivos relacionados con estímulos sensoriales directos, hablamos de lo que es el disgusto, cuando experimentamos repulsión o evasión o náuseas, desagrado por un estímulo que nos produce rechazo. Puede variar desde una irritación simple, una molestia, hasta el miedo o la incapacidad de resolver una estimulación negativa que podría convertirse en una amenaza. El placer son obviamente determinadas sensaciones agradables que producen bienestar, que producen éxtasis. El dolor, en cambio, es un estado completamente displacentero en el que se produce angustia o tensión. Está asociado al miedo y este miedo se puede retroalimentar cuando se visualiza la amenaza, cuando se visualizan las consecuencias de esa amenaza, y el miedo intensifica el dolor intensifica el miedo, y así se produce un círculo de retroalimentación entre estas dos emociones. Por eso cuando se localiza la fuente del malestar y las condiciones que podrían lograr el alivio, entonces se produce un estado de dolor menos intenso y la retroalimentación más bien es al contrario, ¿no? Empieza a disminuir la intensidad del dolor. Bueno, para terminar podemos hablar acerca de cómo estos estados afectivos, que también pueden relacionarse no solo con objetos, sino con otras personas, como los celos, como la envidia, el odio, que pueden generar conductas muy autodestructivas o heterodestructivas hacia las otras personas, cuando no podemos lograr una convivencia sana con esas personas, que obviamente, ya sean celos, envidia u odio, son generados por figuras
significativas para nosotros. Nosotros no sentimos odio, no sentimos celos de personas que no sean significativas. Entonces, es la incapacidad de poder convivir con esas personas de manera armónica lo que hace que surjan muchas veces los celos, que surja la envidia o que surja el odio. Les había dicho que es importante terminar este tema con la expresión de los estados afectivos. Bueno, vamos a terminar, como les decía, con la expresión de los estados afectivos. Los estados afectivos son vivencias internas, pero que pueden ser obviamente expresados externamente a través del afecto. El afecto puede ser, hemos dicho, positivo, puede ser negativo, pero es la expresión de los estados afectivos. Se conoce un primer sistema de señales que es el lenguaje no verbal, es decir, los cambios fisiológicos, la forma en que nosotros nos expresamos sin palabras cuando tenemos un malestar, es decir, nuestra expresión facial, el color de nuestra piel, nuestros gestos, la sudoración, frente a un dolor, frente a una tristeza, hay un sistema de señales que es el primer sistema y que se trata de expresiones no verbales. El segundo sistema de señales para expresar afecto, obviamente, es a través del lenguaje verbal, que es la expresión ya directa de nuestras emociones, es verbalizar nuestras emociones, es verbalizar nuestros sentimientos, y para eso, bueno, suele haber dificultades de verbalizar, suele haber dificultades de identificar cuál es la emoción que estamos sintiendo. Por lo general se confunden entre unas y otras, o a veces las personas preferimos callarnos nuestras emociones y solamente nos quedamos en la verbalización del primer sistema de señales. Este primero y segundo sistema de señales forman una unidad dialéctica que se refuerzan mutuamente, es decir, lo que nosotros expresamos no verbalmente se refuerza por el lenguaje y viceversa cuando estamos conscientes de esos cambios fisiológicos de nuestro organismo. El control de las experiencias emocionales suele ser un aprendizaje cultural también. La forma en que controlamos nuestra expresión afectiva o nuestra expresión emocional es de acuerdo a la socialización y pueden ser a veces más fácil controlar las expresiones verbales que las expresiones no verbales. Lo que sí sabemos es que esta es una función señalizadora que orienta nuestra vida hacia lo positivo o hacia lo negativo. Los estados afectivos están indisolublemente unidos a los contenidos cognitivos, es decir, están directamente ligados nuestros pensamientos con nuestras emociones. Muchas veces los pensamientos son los que producen las emociones y en otras ocasiones las emociones son las que generan los pensamientos y están totalmente ligados, totalmente asociados con el desarrollo de la personalidad de cada individuo, con el sentido personal de identidad, es decir, el sentido del self. Bueno, espero que esta corta conferencia les haya servido, que hayan sacado algunos conocimientos acerca de lo que son los estados afectivos. Ha sido un contacto muy rápido, muy concreto, conciso. Supongo que habrán dudas, no duden por favor en llamarme o en escribirme si es que quieren cualquier tipo de aclaración.
también les voy a hacer llegar algo de bibliografía y próximamente para el día viernes para el día lunes más bien de la próxima semana voy a colocar una evaluación en la plataforma para que ustedes puedan hacer una retroalimentación acerca de estos contenidos. Les agradezco mucho por su atención y por su paciencia para esperarme hasta este video, y hasta una próxima ocasión. Les mando un cordial saludo, queridos estudiantes. Hasta luego.